Bueno, estamos acá. Sergio, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, durante los próximos minutos ustedes van a ver... No, pará. Esta es una película sobre el amor, sobre las amistades. Es una película sobre el mundo como está hoy. Es una película principalmente sobre quiénes somos y por qué somos lo que somos. Es una película sobre qué es lo que queremos llegar a ser, qué es lo que nos dicen que tenemos que ser. Es una película que lo único que quiere contar es que estamos vivos. Y como vivos que somos, tenemos que aprender a vivir con la muerte. Camino a la luz. El día que Mariano murió, mientras lloraba en la bañera, me acordé del día en que me llamaron para decirme que Costi iba a morir. Mariano dormía en su cuarto. Lo desperté y le dije que me lleve al hospital. Antes de llegar, me tiré a llorar en la calle y él se sentó a llorar conmigo. Para sanar el dolor que me causó perder a Costi, hice dibujos, videos, hasta un libro. En todo ese proceso, Mariano era mi socio. Hacer cosas juntos era natural, simple. Juntos podíamos planear cualquier proyecto. Mientras lloraba en la bañera, las imágenes que Ariel me contó me martillaban la cabeza. En ese momento supe que algo tenía que hacer con eso. Esto que estoy haciendo empezó en esa bañera, mientras luchaba entre lágrimas para que mi amigo, mi hermano, no se transformara en un monstruo. El 10 de junio del 2021, con un mundo aún en pandemia, recibí una llamada desde Argentina. Mi mejor amigo se había suicidado y en el mismo acto había matado a su hijo. Durante semanas, caminando por la playa, intento concluir algo sano sobre todo esto. Algo que me ayude a procesar. Quiero creer en que ayuda a mi amigo. Perdonarlo o ayudarlo a perdonarse. Sí, papu. Ahora en un rato te llamo por el celu porque estoy en lo de mi hermano Pablo. En lo de mi vieja y después vamos a ir a lo de Pablo. No tengo la compu. Así que hacemos videollamada de última. Nunca vi a Mariano deprimido, siempre fue al revés. Todos con quilombos mentales y él apuntalando. Se le sumaron todas las sombras. En un mundo apocalíptico, hundiéndose en el vacío, le empezó a parecer lógico terminar con este sufrimiento. Se cerraron todas las ventanas y encontró solo una salida. Y en un acto de horrible valentía, decidió borrarlo todo. Sé que debes estar luchando por perdonarte, como nosotros ahora. Quiero ayudarte a recordarte para no caer en las sombras. Te voy a recordar completo. No voy a permitirte borrarte con tanta crueldad. Debí perseguir la belleza, experimentar la bondad, buscar luz en el alma. No te voy a dejar así. Te voy a guardar completo.
Yo decido dejar vivo al Mariano que supe conocer y perdonar al monstruo en el que te transformaste para salvar a la persona que supe amar. En las Pascuas del 2022, el fin de semana que terminé de editar este video, compré en una panadería un huevo de Pascua. Cuando lo abrí, el regalo que tenía dentro era un chanchito azul. Mariano coleccionaba chanchitos. Yo lo sentí como una señal. Y como para reforzar ese guiño, en el dorso del chanchito tenía escrito Deli, que era el nombre de las zapatillas que Mariano hacía. Mi profundo deseo es que todas las almas involucradas regresen a la luz y a la paz. Ojalá algo de esto, esta plegaria, sirva para encender una vela, una luz, para que eso pase. Cada decisión con el material responde a la manipulación de un recuerdo. Costi fue mi novia. A ella le gustaba dibujar, pintar, sacar fotos. Compartíamos esas ganas. Costi murió. En ese momento renuncié al trabajo y pasé varios meses buceando en sus fotos, sus videos, sus archivos. Utilizando ese material, fui construyendo esta pieza. Un intento de reflejar y sostener parte de la luz maravillosa que ella supo entregar en sus últimos años de vida. Vamos de paseo, pi, pi, pi. En el auto de Sergi. Uy, no te callas. Sí, sí. Ojo con lo que vas a decir. Oh, oh, oh. Hurra, yupi, yupi. Ay, bebés, están viendo unas cosas de lindas. Hola, ¿qué hacen? Bueno, esta música a propósito, estoy con la pelada, así que a ver, van un minuto. Mejor ni coffee, si van cada 5 minutos es la linda. Mejor ni coffee, carta, mejor ni coffee, postre, mejor ni coffee, pelota. Nada, les mando un beso enorme a todos. Si me estamos viendo prontísimo, beso y nada, pásenla lindo, disfruten de la vida. Pues chicos.
El 15 de agosto de 2017, a los 37 años y en medio de una crisis maníaca, me diagnosticaron como bipolar. Lo primero que debe aprender un bipolar es a desconfiar de sus percepciones. El maníaco depresivo tiene una percepción distorsionada de la realidad. En su fase maníaca todo es excitante y eufórico. En su fase depresiva todo es desolación y desánimo. Si tengo que desconfiar de cómo percibo el mundo, entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿quién soy? Sos un aborto de la naturaleza. Vos, el aborto de la Babilonia. Sí, pero era buen tipo. Fuck off, Babilonia. Es un muchacho con mucha imaginación. Para de filmar. Es un gran creador. He's a wonderful person. Es un amigo, yo lo conozco hace muchos años. Now he is clean, I think. Es a partir de relatos que construimos quiénes somos. With me it's a gentleman, so very nice. Yeah. Why? Because he is with something inside him. Que nunca lo conocías. Una lámina que se infla y Siempre era diferente. se desinfla. Conozco varias versiones de Sergio. Ve lo que quiere ver. Y siendo una persona muy criteriosa, Era inteligente. Voy por la vida. a veces pierde el criterio cuando está así tan sacado. Sí, yo creo que él usaba a todos. Un dulce de leche, bebé, sos vos. ¿Quién sos? Es el cuento que contás de vos. Soy argentino, latinoamericano, migrante europeo. Tuve una hermosa mamá, tengo un papá, tengo 2 tíos de parte de mi mamá, tengo 2 tías de parte de mi papá, pero nunca las conocí. Tengo 2 hermanas, tengo sobrinos, tengo primos. Mis primos tienen hijos y todos teníamos una abuela. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Bueno, espero que les haya gustado y les mando un fuerte abrazo. Los ciclos depresivos y maníacos se intensificaron mucho más desde que falleció mi mamá. Yo la amaba mucho a mi mamá. Dicen que en la bipolaridad hay un factor genético, que es algo que heredamos de nuestros padres. Yo supongo que viene por la rama de mi papá. Sos un aborto de la naturaleza. ¿Cómo te llamas vos? Espiralito. ¿Espiralito por qué? No que lo sorteaste, sino que... Soy escurridizo, eso quiere decir. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque?
A ver tus dientes cómo están. Mucho mejor, ¿eh? No. Mi alma. El alma, las almas en general, eligen quiénes van a ser sus padres. Vos elegiste que tu madre y yo teníamos que ser padre tuyo. Que las almas... Así no es la vida, así no es la vida. Es evidente. Parece que dicen eso. Yo creo que elegí mal. Mamá es un amor, pero con vos me equivoqué, vamos a ser sinceros. Así queda como un tonto. Vos sos un reflejo mío. Che, ojo que no estoy en pedo, Me dije mal y yo quedo como un tonto. Me matás. Encima yo creí que estaba todo fenómeno, ahora me entero de 320.000 cosas. Que te falopea, que no haces caso, que te dan para producir cambio y no le da bola. Yo por eso te acompaño, para escuchar, porque yo no puedo aportar nada, así un queso. O quiero ser un queso. ¿Cuántos años tenés? 71 años y no aprendiste nada. Exacto. ¿Qué hiciste en la vida? Laburar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser multimillonario como Trump, peor que Trump. ¿Y a dónde llegaste? Acá. Como vos te mostrás es lo que vos decís que sos. Esta es tu identidad. Nada de que mis hijos lleguen donde llegaron. Vos todavía estás en la búsqueda. En realidad se trata de que suceda algo real. Escuchen bien. Yo soy el falladito. Y habrá sido la carrera de la espiral. Yo qué sé. Voy a decir que las palabras son armas. Ya te acostumbraste y ya seguís corriendo, no sabes dónde carajo va. No puedes disparar un arma y pensar que nada ha pasado. Concretamente igual que yo, ¿Quién soy? Entonces, somos lo que mostramos, somos lo que ven. Vos vas a un médico y te dice que sos bipolar, llegás y pensás que sos bipolar. Si lo dices un médico, te lo dice un médico. No. Somos nuestros errores. Somos todo lo que no hicimos por miedo. Está en suerte, perdido. Somos lo que mostramos. Somos lo que veremos. Vos sos un borrachito, hijo de puta. Somos nuestros errores, lo que vamos siendo. Somos en proceso. Somos todo lo que no hicimos por miedo. Somos muchos. Somos muchos. Tengo un secreto que quiero compartir. Que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez: ser humano está condenado a ser feliz, el ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar, nada lo podrá parar. El ser humano está condenado a ser feliz, el ser humano está condenado a ser feliz. Hasta aquí este viaje. Agradecerles, queridos amigos, haberme acompañado. Como decía un artista que admiro, ojalá se vayan de aquí con ganas de hacer cosas. Compartan sus experiencias. El arte es una hermosa herramienta para eso. El arte como canal, el arte como espejo, el arte como puente a uno y a los demás. El arte sana.